Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga esta tarde, este día que el Señor ha permitido traer y leer un poco más de la porción de la Escritura, la palabra, que la palabra es vida, la palabra es la voz del Señor. En la Biblia podemos leer la voz del Señor. En la Biblia podemos escuchar y ver cómo el Señor le hablaba a su pueblo, y aún nos habla el Señor, porque dice en su palabra que el Señor es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos, y para siempre el Señor es el mismo. El Señor no cambia, amado hermano. El Señor nos ama tal cual como tú eres. Dice en la palabra del Señor que cuando uno viene al camino del Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No importa, amado hermano, amada hermana, si tú fallaste, si tú hiciste, amado hermano, amada hermana, el Señor vino a restaurar, vino a dar vida, vino a salvar lo que se había perdido. No te preocupes, porque por su sangre, nuestras enfermedades, el Señor vino a darnos vida. El Señor ama a su pueblo. Y la palabra del Señor está en Sofonías capítulo 3, puse hasta el versículo 1 en pantalla, pero es Sofonía el capítulo completo, desde el capítulo 3. Y como dice ahí, vamos a hablar, y le voy a poner como título a esta pequeña palabra y enseñanza, amado hermano, ¿por qué el peligro que trae la rebeldía? La rebeldía, o no oír la voz cuando el Señor habla, o no obedecer a lo que el Señor dice. Podemos ver en Sofonías que dice: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, en el primer versículo. Pero más adelante podemos leer que dice: no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Podemos leer que el Señor le habló, amado hermano, amada hermana, mas no escucharon la voz del Señor, se rebelaron, endurecieron más el corazón. Podemos leer en Sofonías, en el versículo 2, en el capítulo 3, versículo 2, en vez de escuchar la voz del Señor, endurecieron más el corazón. Es bíblico también, amado, podemos leerlo. Los príncipes y sus príncipes, versículo 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Amado hermano, en vez de ablandar el corazón, sus jueces son como leones. Y lo que hace un león cuando anda enojado es atacar, es seguir, es enojarse. Y sigamos leyendo, dice: son como leones rugientes, los lobos, amado hermano. Podemos leer y dice, habla de sus jueces son como, lo pondré, perdóname. Dice, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan para la mañana. Sigamos leyendo, que no dejan hueso para la mañana. Los lobos, amado hermano, ellos son unos animales que atacan o maullan como para llamar a más a su manada. Pero el Señor nos habla en la palabra y dice que ese pueblo, que sus jueces, sigamos leyendo, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y cuando leemos lobo, huesos que no dejan,
para la mañana, podemos leer que es un pueblo tan rebelde que se olvida de lo que el Señor le dice, que no escucha. Podemos leerlo, dice que no dejan hueso para la mañana, que comen los lobos. Sigamos leyendo, dice: también podemos decirlo como que no escucharon y fueron en lo que sabían, siguiendo su presa, siguiendo en contra hasta comerlo. Sigamos leyendo, dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Amado hermano, quiere decir, amado hermano, que un pueblo rebelde, un pueblo de duro corazón, un pueblo que el Señor le habló, el Señor le dijo, lo podemos leer más atrás, dice en Sofonías capítulo 2, versículo 10. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será contra ellos, porque destruirá a todos sus dioses con D pequeña de la tierra. Desde sus lugares se inclinarán a toda la tierra de las naciones por la idolatría, porque ellos iban más en pos de sus imágenes que en pos del Señor. Y el Señor les dijo que se arrepintieran, mas ellos se rebelaron, endurecieron el corazón, no escucharon la voz que el Señor había mandado a ese pueblo, a Etiopía. Podemos ver, amado hermano, cómo el pueblo endureció más sigamos leyendo, porque el Señor nos habla en su palabra. Dice, volvamos al capítulo 3, versículo 6, dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están desoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar. En el versículo 6 podemos ver cómo fue destruido por causa de endurecer, por causa de rebelarse. ¿Por qué, amado hermano, amada hermana? Es el peligro de no escuchar la voz del Señor, de no obedecer como ese pueblo que no obedeció la voz del Señor. Y podemos leer a Sofonías, y se acerca mucho a este tiempo, amado hermano, a este tiempo que el Señor muchas veces habla, mas en vez de ablandar, ellos se rebelan. Ellos hacen oídos sordos a la voz. Amado, sigamos leyendo, amado hermano. Aquí vamos a leer lo que le pasó a la ciudad por causa del endurecimiento de corazón. Sigamos leyendo, dice en el versículo 6: asoladas hice sus calles, hasta no quedar quien pase por sus ciudades. Están asoladas hasta no quedar hombre, no quedar habitante. Ciertamente me temerá, recibirá corrección. No será destruida su morada, según todo aquello por lo cual lo castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper, no entendieron, ellos siguieron como en Sodoma y en Gomorra, que la maldad era tan grande, amado hermano. Pero, amado hermano, dice en la palabra que en los días de Sodoma y en Gomorra, comparado a este tiempo, iba a ser Sodoma y Gomorra más aguantado. Y el Señor iba a aguantar más a Sodoma que a los de este tiempo. O sea,
la maldad en los últimos tiempos se iba a multiplicar. O sea, la maldad, amado hermano, se iba el corazón a enfriar de muchos para ir en contra. Amado, el Señor viene pronto. Sigamos leyendo. ¿Por qué el peligro de la rebeldía? Como título, amado hermano. Sigamos leyendo. Destruir a las naciones. En el versículo 7. Ciertamente temerá. Ahí dice, el Señor ciertamente temerá, recibirá corrección. No será destruida su morada. La misericordia del Señor, no será destruida su morada. Todos aquellos por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron, ellos corrieron para rebelarse de nuevo, para seguir haciendo el mal, oh santo, para corromper todos sus hechos. Por tanto, traedme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, en el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a mi pueblo pureza de labios para todos los que invocan el nombre de Jehová. Amado hermano, aquí podemos ver en el versículo 9 la misericordia del Señor. El Señor no deja solo a su pueblo. Puede estar la tierra en llamas, destruida, pero después de ver cómo la ciudad era destruida, cómo la tierra era, pero más abajo dice, leamos, aleluya, gracias Señor. Leamos, dice, en aquel tiempo devolveré a mi pueblo pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. En el versículo 9, de la región de aquello de Etiopía, después de pasar eso, la misericordia del Señor. El Señor no, mucha gente piensa que el Señor está tan lejos. No, el Señor está más cerca. El Señor no quiere la destrucción, no quiere que vea lo que está pasando, no. Es por la dureza, por la rebeldía que se ha levantado. Es por eso, amado hermano, que muchas naciones, muchos pueblos les pasan destrucciones, no pueden levantarse, no pueden prosperar esas naciones. ¿Por qué? Porque se rebelan, porque endurecen el corazón, porque doblan su mirada, no está en el Señor. Por eso muchas naciones no son prosperadas. Y podemos leer que en la ciudad de Etiopía, después de ser destruida, después de pasar todo eso, el Señor no dejó la ciudad destruida, botada, no. El Señor levantó, amado hermano, hombres, en el versículo 9, en aquel día devolveré yo a mi pueblo, yo a los pueblos devolveré, yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan de común consentimiento. Aquí dice, todos invoquen el nombre de Jehová. Recibe, amado hermano, todos invoquen el nombre de Jehová. Sigamos leyendo, dice, en aquel tiempo devolveré la pureza de labios. En el versículo 8 dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque
Mi nación es reunir a las naciones para derramar sobre ellos todo mi enojo sobre el ardor de mi ira. Lo podemos leer en Mateo, en la palabra del Señor, cuando el Señor habló sobre los últimos días, cómo sería, en lo que el Señor le reveló a Daniel su siervo, que él miraba a leones, miraba animales, miraba jinetes, miraba espadas, miraba guerra, miraba al rey del sur, el rey del norte, que lo podemos leer. El Señor, amado hermano, le habló al pueblo, le reveló al pueblo, le dijo, amado hermano, que se apartaran de las abominaciones que estaban haciendo, de sus imágenes. Pero ellos endurecieron, ellos se rebelaron más. Y lo que le pasó a la ciudad, que fue destruida. Pero el Señor tuvo misericordia y envió adoradores de limpios de labios. Sigamos leyendo en el versículo 10. Sigamos. De la región, mas en los ríos de Etiopía, suplican la hija de mi esparcidos traerán mi ofrenda. En aquel día no verás avergonzada por ninguno de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás de mi santo monte. Deja en medio de ti a un pueblo humilde, pobre, el cual confía en el Señor Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentiras en su boca. De ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán. Amado hermano, podemos leer cómo el pueblo endureció el corazón, pero en medio del endurecimiento de corazón llegaron los tiempos malos, llegaron los tiempos, amado hermano, que el pueblo lamentaba, y el Señor en medio de su furor, amado hermano, en medio de su furor, podemos leer en la palabra, el Señor es amor, pero también fuego consumidor, amado hermano. Esto tengámoslo claro, porque el Señor, amado hermano, el Señor ve todo, amado hermano, el Señor ve todo, y todo lo que uno hace aquí en la tierra, en aquel día, amado hermano, el Señor nos juzgará y nos dirá, ¿por qué? Y el Señor dice en su palabra que enviará a sus ángeles a escoger a los que siguieron el camino y a los que no siguieron, a separar. Porque muchos endurecen el corazón, porque muchos se rebelaron, porque muchos, amado hermano, hicieron oídos sordos. Porque el Señor, como a esa ciudad, el Señor le hablaba, le decía que si no se arrepentían de lo que hacían, que eran de andar con abominación. Y ellos, en vez de arrepentirse, se volvieron y siguieron en pos de sus caminos malos, hicieron oído. Y por eso dice, ay de ti, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Contaminada es cuando una ciudad está corrompida, está apartada, distorsionada. Podemos leer también en la historia que es muy diferente, en la historia
de David, del rey Saúl. Cuando Saúl, amado hermano, podemos leer que Saúl inició, amado hermano, tomando el poder, o sea, siendo como el rey de Israel, siendo manso, pero pasó el tiempo y su corazón fue endureciéndose, su corazón fue, amado hermano, distorsionándose y empezó a seguir. Podemos leer en Samuel, primera de Samuel, cómo David huía de Saúl, porque se estaba levantando, porque el Señor había ungido a David, mas él endureció el corazón, porque él se había desenfocado de lo que el Señor le había mandado que se enfocara, pero él se desenfocó y empezó a seguir los caminos incorrectos. Y lo que ¿cómo terminó Saúl? Y yendo en la última guerra, yendo donde a consultar a adivino. Y lo que le pasó a Saúl, que le creyó a la voz, y empezó, amado hermano, y se corrompió, porque seguía lo que el Señor había ungido, mas el Señor guarda a su pueblo, el Señor cubre a su pueblo. Como podemos leer y ver cómo el Señor, ahora en Sofonías, en la palabra, podemos leer cómo el Señor en medio de la destrucción, el Señor levantó un pueblo, levantó a limpios de labio, a siervos. Podemos leer, después le dijo en el versículo 14, dice: canta, hija de Sión, da voces de júbilo, júbilo es gozo. Oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Podemos leer que después de que el pueblo se arrepintió, el Señor le hizo una promesa. Le dijo, el pueblo que quedó, le dio promesa, le dijo: tú nunca más verás el mal, porque ablandó el corazón, porque volvió a sus caminos, a lo que el Señor, amado hermano, el Señor vino, el Señor está buscando, amado hermano, adoradores de espíritu y de verdad, no solo de boca, de corazón, que digan: no, esos caminos son malos, yo voy a la senda pequeña. Dice la palabra que estrecho es el camino del mundo, más pequeño es el camino que lleva a la salvación. Amado hermano, amada hermana, son valientes, amado hermano. Tú, siervo, sierva del Señor, que escucha esta palabra, tú eres un valiente y una valiente. Amado hermano, podemos ver que los caminos del Señor, muchas veces, amado hermano, no son fáciles, pero por causa de no son fáciles, son de valientes, dice la palabra, son de valientes. Oh santo, siento al Señor. El camino del Señor
es despojarte, es dejar a tu viejo hombre, es dejar que Jesús, el Señor, que el Espíritu Santo more en ti. Los caminos del Señor son de valientes, son de los hombres que dicen, yo me guardaré para el Señor. No, esos caminos son malos, me apartaré. Y no de boca, de corazón. Tú que escuchas esta palabra y creíste, amado hermano, amada hermana, que tú, porque te rebelaste o hiciste algo que al Señor no le agrada, si tú creíste que no tienes salvación, estás equivocado. Como podemos leer, amado hermano, en la palabra. Pero, amado hermano, el Señor no quiere que llegue a ese punto de llegar las cosas malas para que tú te arrepientas y digas, oh no, estoy mal. El camino del Evangelio es de valientes, es de guerreros, es de los que dicen, yo seguiré a Cristo, yo le buscaré, yo me apartaré, yo le daré un tiempo, yo me levantaré, madrugaré a unirme a Él, a escuchar su voz, a leer su voz. A acercarse al Hacedor de maravillas. Aquí hay un pueblo que en medio de la destrucción, como del mal, se levanta y dice, aquí está, Señor, aquí estoy, dilo, aquí estoy, Señor. Dile, Señor, me arrepiento si te he fallado. El Señor ama la humildad. El Señor ama a un pueblo que sea transparente a Él, que se humilla a su presencia, que le diga, Señor, perdóname, te he fallado en esto. Señor, perdóname. Oh, Rakamai. Oh, Santo. El Señor ama la transparencia. El Señor ve tu corazón. Él conoce que tú fallaste, pero también Él conoce cuando tú te arrepientes, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, perdóname. Podemos ver la ciudad de Nínive cuando iba a ser destruida. El Señor le habló a esa ciudad. El Señor le dijo a Nínive que se arrepintieran de sus malos caminos, que ayunaran y oraran. Y podemos leer que aún el rey dijo que los animales ayunaran y se acercaran al Señor. Y la ciudad, amado hermano, fue salva. No ocurrió la destrucción, no pasó. Porque el Señor no quiere el mal, amado hermano. El Señor quiere el bien para su pueblo. Pero, amado hermano, hay mucha gente, mucho pueblo que endurece el corazón. Mucho pueblo que se aparta, que endurece el corazón como esta ciudad. Pero, amado hermano, amada hermana, aquí hay un pueblo que le dice, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, Señor, perdóname. El Señor te mirará, amado hermano, amada hermana. El Señor, amado hermano, no vino por los sabios. El Señor no vino por los entendidos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos,
los de la sinagoga le decían de que por qué andaba, porque en Israel, amado hermano, ellos querían un rey, pero que él fuera al trono y fuera, no, el Señor vino por los enfermos, el Señor vino a sanar, el Señor vino a salvar, el Señor vino a darnos vida, el Señor vino a salvarnos. Y si tú, amado hermano, estás en una nación, en un pueblo, que el pueblo está mal enfocado, pero si tú te enfocas en el Señor, te enfocas en seguir el camino del Señor, te enfocas en decir, Señor, me arrepiento, Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname, el Señor le escuchará. El Señor te guardará, porque así como la ciudad de Nínive escuchó la voz del Señor y fue salvada y fue librada de todo el mal que iba a llegar si no se arrepentían, ellos se volvieron al Señor, se acercaron en oración, en clamor, y la ciudad fue librada, fue salva. El Señor conoce tu corazón, amado hermano, amada hermana. Únete a mí. El Señor ama a un pueblo que sea transparente a Él. Clámale al Señor. Y dile ahí donde tú estás, Señor, perdóname. Señor, aquí estoy delante de ti. Hazme hacer su voluntad. El Señor dijo que en una parábola que nosotros éramos una vasija y Él es el alfarero. Está en Mateo. Él es el alfarero. Cuando tú dejas moldearte por el Señor, en el principio va a ser doloroso, porque lo que pasará, que tú te apartarás de todo lo que el mundo te daba, te desconectarás de eso, tendrás que dejar todo por el Señor. Pero tú al acercarte al Señor, Él te moldeará. Esa vasija que estaba deforme, el Señor la va a deshacer y la va a armar de nuevo. Y la va hasta adornar, amado hermano. Esa vasija que estaba medio chueca, el Señor la va a enderezar. Hay una alabanza que habla del alfarero, y yo el barro soy. Por la parábola que el Señor dijo. Amado hermano, y podemos ver que muchas personas como Saúl, siendo de buen carácter, agradable, se volvió en contra del Señor, endureció el corazón y se desvió. Se volvió en contra del Señor. Mas el pueblo, amado hermano, mas el Señor levantó a David, porque el Señor, amado hermano, tiene todo bajo control. Tú puedes ver que está todo malo, todo está ocurriendo, se está cumpliendo la palabra. Pero el pueblo del Señor, lamentablemente, muchos duermen, muchos se distraen, muchos no quieren oír la palabra, muchos se duermen al oír la palabra. Y eso pasa, amado hermano, del sueño. Cuando nos pasa eso, es porque, amado hermano, estamos dormidos. Pero para despertar, amado hermano, hay que ir en contra, reprender todo sueño y clamarle al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor, amado hermano, llene tu corazón de paz, de gozo, de alegría.
Escucha esta palabra, amado hermano. Compártela para que llegue a más pueblos, a más siervos, a los que necesitan palabra. A aquellos que han andado en el Evangelio pero se han desviado. Envíale esta palabra que fue de bendición y que haya sido de bendición. Porque el Señor, amado hermano, ama a los humildes, mas a los rebeldes mira de lejos, dice la palabra. Que el Señor te bendiga, la paz del Señor llene tu corazón. El Señor te ama. Bendiciones.